Ya estamos de regreso para poder compartir el tema. Quiero basarme en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Solamente voy a leer el versículo número 1. El título del programa del día de hoy es Casi en la cima de la apostasía. Bueno, y como tiene relación obviamente siempre el versículo bíblico con el tema, y de este versículo bíblico extraemos la enseñanza, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, dice la Escritura: pero el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Clarito lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, yo justamente hace algunos años atrás escribí un librillo sobre el tema de la gran señal de la apostasía. Y este tema de la apostasía es un tema que también poco se predica. Los predicadores eluden estos temas porque obviamente son temas polémicos, son temas que podrían, como algunos dicen, traer confusión o división. Pero es claro, por este pasaje que leí en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, que el Espíritu Santo revela que en los últimos tiempos, y concordamos por todo lo que hemos ido viendo a través de la programación, que estamos en los tiempos finales. Y según la Escritura, en los tiempos finales muchos se apartarían de la fe en Jesucristo. Recordemos que la palabra apostasía tiene que ver, indica, menciona, en la etimología de la palabra da a entender un apartarse de la verdad, salirse del camino correcto. O sea, nadie que no sea creyente puede apostatar. Solamente apostatan los que fueron creyentes, los que conocieron la verdad, los que conocieron la Escritura, los que en algún momento aceptaron a Cristo, predicaron supuestamente el Evangelio y se desviaron, ¿ya? Siendo la apostasía una de las más grandes señales del retorno de Cristo, sin embargo casi nadie o muy pocos hablan de ella, y los que la hacen lo hacen muy vagamente. Todos estamos de acuerdo en que el aumento de la maldad, por ejemplo el tema de los terremotos, hablamos de Israel como esa gran señal, las guerras, las hambres, las pestilencias, todo esto, el aumento de la ciencia son clara señal de que Cristo viene. En eso vamos a estar todos los cristianos, los escatólogos, los predicadores, vamos a estar de acuerdo. Pero, ¿qué decimos nosotros sobre la señal de la apostasía? Bíblicamente hablando, bueno, aunque hay algunos que ya ni siquiera creen que Cristo viene, pero bíblicamente hablando, dentro de todas las señales que antecederían el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, está el tema de la apostasía, la señal de la apostasía. La palabra apostasía aparece como tal solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, ahí está apareciendo ese pasaje bíblico en su pantalla, anótelo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, y tal como les leí, primera de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 3. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. Según el diccionario bíblico Vila Esquaín, la palabra significa volverse atrás, recaer, desertar, retirarse, apartarse de la fe. Y según el diccionario Océano, que es un diccionario secular, el diccionario hispano-océano, es negar la fe cristiana, cambiar de opinión o cambiar de doctrina. Es claro entonces, por ende, afirmar que según el significado de la palabra, los apóstatas no son los movimientos sectarios, las religiones, como diríamos nosotros, archiconocidas, y las filosofías del Oriente, que enseñan su doctrina anticristiana, o sea, como los testigos de Jehová, los católicos romanos, los mormones, los adventistas del séptimo día, los budistas, el movimiento unitario Solo Jesús, los Rosacruces, etcétera, etcétera. Si no, serían apóstatas indudablemente los que estando dentro, no fuera sino que dentro de la iglesia del Señor, del cuerpo, de la verdad, de la luz, es decir, los que recayeron o volvieron atrás. Los que desertaron, los que cambiaron de opinión, cambiaron de doctrina. Como dice San Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera San Juan capítulo 2, verso 19. Bueno, hay un proverbio que dice: en el mundo no todo lo que brilla es oro. Y en la iglesia es verdad. Eso no es bíblico, pero es cierto. No toda la gente que va a una iglesia, ni todos los predicadores que aparecen con una Biblia debajo del brazo, o abren una Biblia en un púlpito, o supuestamente nombran a Jesús, o hablan de Dios, ¿no es cierto? O dicen Dios les bendiga, realmente están predicando la verdad y son de nosotros, son de Cristo, son
evangélicos, son hijos de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que el Señor dice así: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. ¿Quién entregó al Señor? Uno de los propios apóstoles, uno de los que estaba en medio de ellos. Tenemos que cuidarnos de aquellos, como dice la Biblia, los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Yo quiero hablar de la apostasía teológica, porque hay una apostasía moral. Cuando nosotros hablamos de la apostasía moral, nos estamos refiriendo a un creyente, a un hermano, a una persona que estuvo en la iglesia, que por diferentes razones de tentación, porque se debilitó en la fe, porque a lo mejor se decepcionó de sus líderes, porque comenzó a mirar donde no tenía que mirar, y lamentablemente, bueno, se debilitó, se cayó, como decimos nosotros, se descarrió, desertó. Esa es una apóstata moral. Pero la apostasía teológica no tiene solamente que ver con los individuos, sino que tiene que ver con la enseñanza. Y obviamente que la enseñanza la imparten los predicadores. Por eso que los predicadores tenemos que ser muy apegados a lo que está escrito en la Biblia y ser leales a lo que aprendimos. Ahora, cuando hablamos de la apostasía teológica estamos hablando del rechazo a la negación de todas o bien de algunas de las enseñanzas o doctrinas de Cristo. Es la falsa enseñanza que nace, que se origina y que crece dentro de la misma iglesia, y también a aquellos, se refiere a aquellos que la introducen encubiertamente, los predicadores que van predicando doctrinas contrarias a la palabra. Dice así la Biblia: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. Quédense con esta palabra que les voy a decir ahora: encubiertamente. Fíjense que otras versiones dicen asolapadamente, encubiertamente. Asolapadamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice la Biblia: y su palabra carcomerá como gangrena. Y Pablo menciona a dos apóstatas, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, los que se desviaron de la verdad, o sea, apostataron, ¿ve? Diciendo que la resurrección ya se efectuó, y lo triste que dice la Biblia: y trastornan la fe de algunos. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 17 y Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Fíjese que dentro de todos los movimientos de apostasía se está cumpliendo esto que dice la Escritura. Dice: por los cuales la verdad, por causa de los cuales la verdad será blasfemada. Una de las razones por las cuales la gente se está desencantando, una de las razones por las cuales la gente no quiere creer en el Evangelio, es porque están viendo tantas cosas que no están acorde a los principios bíblicos. Yo soy un defensor de la fe y he denunciado con nombres y apellidos, no porque quiera meterme en la vida privada de nadie, sino porque creo absolutamente que un predicador debe ser muy firme en lo que cree, y yo he denunciado, no me he metido en las vidas personales de ningún predicador, pero sí en las enseñanzas de los predicadores. Y luego vamos a ver unas imágenes que van a ser realmente impactantes. Uno de estos domingos que tuvimos escuela dominical, yo reuní a todos los hermanos más antiguos, los líderes y la clase de los antiguos en la escuela dominical, y les coloqué un video que no está muy bien grabado, que usted lo va a ver, de un predicador argentino, supuestamente un pastor, de nombre Diego Gebel, que es hermano del pastor Dante Gebel, el famoso pastor de los jóvenes de Argentina, que ha estado varias veces aquí en nuestro país, en Chile. Y bueno, y el hermano de él, de nombre Diego Gebel, ha formado una iglesia de cabaret en uno de los teatros Majestic, creo que se llama, en la calle Corrientes. Tiene dos teatros, y donde él tiene como miembros de esa congregación travestis que no se han convertido, homosexuales, cantantes. Bueno, y usted lo va a ver luego, va a quedar bien impresionado, y de eso vamos a analizar un poco, y vamos, que usted mismo vea, porque dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo creo indudablemente que lo que usted va a ver lo va a dejar con la boca abierta. Y usted que no es hermano en la fe va a decir: es que no puede ser. Obviamente que no puede ser. El sentido común, que parece que algunos han perdido, nos hace entender con claridad que hay cosas que no pueden compatibilizar con la fe y que no pueden llamarse cristianas. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para ver ese video que yo sé que a usted lo va a impactar.